El Centro Cristiano Piedra Angular presenta a su pastor Ronnie Flores en Lo Esencial. Quiero compartir, hermanos, un mensaje acerca de lo que es la imposición de manos. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? Es bastante común en nuestras iglesias evangélicas, principalmente, lo que es la imposición de manos. Pero también como que lo damos por hecho, lo que es la imposición de manos, y no investigamos bíblicamente cuál es el uso, ¿verdad? O la práctica de la imposición de manos. Así que vamos a ver bíblicamente lo que significa, cómo se usa, ¿verdad? Para qué es, y lo que no se debe de hacer también con la imposición de manos. Vamos a ver lo que es la imposición de manos en el Antiguo Testamento. ¿Para qué era usada? Génesis 48, 12 al 16. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Aquí, hermanos, vemos que Jacob ora por los hijos de José para bendecirlos, ¿verdad? Pero en este caso, como eran dos hijos, impuso las manos, uno sobre cada hijo, pero la mano derecha la puso sobre el que iba a recibir la bendición de la primogenitura. En este caso fue Efraín, aunque Manasés era el mayor. Muchas veces en la Biblia usted va a mirar eso, de que no siempre el hijo mayor, el hijo varón mayor, no siempre recibía la bendición de la primogenitura. El mismo caso, pues, Jacob fue uno de ellos, nació primero su hermano Esaú y él recibió la bendición. José también, de sus hermanos, él fue el que recibió la bendición de la primogenitura. Y en este caso, Efraín, siendo menor que Manasés, recibe la bendición de la primogenitura, pero esa bendición la recibieron ellos a través de que este siervo del Señor, Jacob, orara por ellos con imposición de manos. Como leímos ahí, él impuso las manos. Luego más adelante usted ve que lo que hizo él fue que cruzó las manos, porque obviamente José acercó sus hijos de tal manera que el mayor quedara a la mano derecha de Jacob, para que al imponer las manos sobre sus dos hijos, la mano derecha estuviera sobre el mayor y así éste recibiera la bendición más grande. Pero ¿qué hizo Jacob? Cruzó los brazos y puso la mano derecha sobre la cabeza del hijo menor, que era Efraín. No nos vamos a detener mucho en ese tema de la primogenitura, pero sí es interesante saber de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la imposición de manos era usada para bendecir y consagrar al primogénito de la familia. Ya vimos ese caso. El segundo caso es para conferir autoridad espiritual. Lo vemos ahí en Números 27. Si usted lo busca, Números 27, verso 18. Leemos la palabra del Señor, del 18 al 23. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Preséntalo luego ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pon parte de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca.
Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel junto con él. Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Vemos acá, por orden de Dios, Moisés tiene que dejar en lugar suyo, a cargo de toda la nación de Israel, a Josué. Pero para ello no solamente iba a presentarse ante el pueblo y decirle, Dios me dijo que ahora queda Josué. Tuvo que imponer sus manos sobre él. Y le dice el Señor, y pon parte de tu dignidad sobre él. ¿Qué significa eso? Bueno, dignidad del hebreo Jod significaba también la grandeza, la honra, la nobleza, la potencia o la alabanza de él. O sea que iba a poner, como quien dice, toda su grandeza de Moisés, ¿verdad? Su honra, lo que lo había hecho grande a Moisés, ¿verdad? Poner parte de eso sobre él, parte de lo que era su ministerio. No todo, por eso vemos que Josué, aunque si bien es cierto fue un gran líder, no fue tan grande como Moisés. El Señor le dice, pon parte de tu dignidad. Se recibió nada más una parte de todo lo que Moisés había recibido de parte de Dios, pero fue también entonces a través de la imposición de manos. Entonces se le dio autoridad espiritual a Josué para poder dirigir esa nación. En el libro de Deuteronomio capítulo 34, si usted lo busca por favor, Deuteronomio capítulo 34, verso 9, dice: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron haciendo como Jehová mandó a Moisés. Vea usted, inclusive recibió por esa imposición de manos espíritu de sabiduría. ¿Por qué espíritu de sabiduría? Porque no es fácil guiar una nación. No es fácil. Hoy en día vemos que mucha gente anhela ser presidente, anhelan ser alcaldes, anhelan ser gobernantes, pero no se preocupan por ser sabios, no buscan sabiduría. Usted, si hace memoria, por ejemplo, cuando Dios le habla a través de un sueño a Salomón, el Señor le dice a Salomón que pida lo que quiera. ¿Qué pidió Salomón? ¿Pidió riqueza? ¿Pidió la vida de sus enemigos? ¿Pidió grandeza? No. Salomón pidió sabiduría para poder dirigir a esa nación, para poderlo sacar y entrar de nuevo. Al Señor le agradó que Salomón pidiera eso, porque se necesita sabiduría. Y el Señor no solo lo hizo el hombre más sabio, sino que también lo bendijo con las otras cosas que Salomón no había pedido. Pues en este caso a Josué, el Señor también lo bendice dándole sabiduría para que él pueda guiar esa nación. Le tocaba algo difícil a Josué, un trabajo duro, porque cruzando el Jordán comenzaba lo bueno, comenzaba la conquista de la tierra de Canaán, conquista que iba a ser difícil porque esas naciones iban a preferir morir antes que entregar sus tierras, antes que irse y devolverle a Israel aquella tierra que por heredad le había dado el Señor a Abraham y a su descendencia. Era difícil. Quizás iban a haber personas que se le iban a rebelar, como sucedió con Moisés, que se le rebelaron algunas personas. Iba a tener un trabajo muy complicado Josué, pero el Señor lo bendijo y le dio sabiduría. Pero todo eso a raíz de que Dios le dijo a Moisés que impusiera manos sobre él. Dios pudo haberlo bendecido sin necesidad de eso, pero a Dios le gusta hacer las cosas con orden, ¿verdad? Y a su manera. Y la manera de Dios en este caso fue que Moisés impusiera manos sobre este varón, sobre Josué. Pues ya vemos dos casos entonces: para consagrar a Dios o para Dios a un hijo primogénito y bendecirlo de paso,
darle las bendiciones más grandes. Para eso se utilizaba la imposición de manos, también para conferir autoridad espiritual, ¿verdad?, como vemos en el caso de Josué, y también para consagrar a los levitas para el servicio a Jehová. Eso lo leemos en Números, capítulo 8, verso 9 al 11. Harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas a la presencia de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces presentará Aarón a los levitas delante de Jehová como ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Mire cómo fueron consagrados los levitas, se impuso manos sobre ellos. Recuerde que los levitas fueron escogidos porque Dios dijo: míos son los primogénitos. Pero en lugar de agarrar todos los primogénitos de cada una de las 12 tribus, el Señor dijo: voy a escoger en lugar de todos esos primogénitos, escogeré la tribu de Leví. Ellos iban a ser, ¿verdad?, en lugar de los primogénitos. Pues entonces toda la nación de Israel, ¿verdad?, van y cogen a los levitas por orden de Dios, les imponen manos, oran por ellos y así quedan ya ellos consagrados para trabajar en la casa de Dios, en el templo, en el lugar santo. Recordemos que en el lugar santo no solo trabajaban los sacerdotes, que de por sí los sacerdotes eran levitas, porque eran descendientes de Aarón y Aarón era levita, sino que también los demás levitas se dedicaban a diferentes funciones en el templo. Todos los levitas, sacerdotes o no, servían en la casa de Dios y tenían funciones muy diferenciadas e importantes en lo que era el servicio de la casa del Señor. Pues así fueron consagrados mediante la imposición de manos. Número 4, también la imposición de manos en el Antiguo Testamento se usaba para declarar, oiga bien, públicamente la culpabilidad del blasfemo. Y usted sabe cuál era el castigo de un blasfemo en aquel entonces. Moría apedreado. Pues así declaraban públicamente la culpabilidad del blasfemo. Leemos en Levítico 24, verso 10 al 16. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, pero de padre egipcio, salió entre los israelitas. Cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, el hijo de la mujer israelita blasfemó y maldijo el nombre. ¿Qué nombre? El de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Maldijo el nombre, ese nombre que no pronunciaban los hebreos. Entonces lo llevaron a Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que les fuera declarado qué hacer por palabra de Jehová. Mire que ellos no actuaban hacia la ligera. Este hombre había cometido un pecado, ¿verdad?, terrible, había blasfemado el nombre de Dios, pero ellos quisieron actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y esperaron que Dios les revelara qué hacer. Verso 13, y Jehová habló a Moisés y le dijo: saca al blasfemo fuera del campamento, vea usted, fuera, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel le hablarás así: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural. Si blasfema contra el nombre, que muera. Pues ellos, los que habían sido testigos de tal blasfemia, fueron y le impusieron las manos, no para bendecirlo, sino para declarar, ¿verdad?, de que era su propia culpa, moría por su propia culpa, moría por su propio pecado. Así que también era eso, era una forma pública de declarar de que este hombre era un blasfemo, y así moría, apedreado. Número 5. También se usaba la imposición de manos sobre la cabeza de una víctima.
En este caso, la víctima era un animal limpio o animal puro, para que el animal muera derramando su sangre en lugar del pecador. O sea, para hacer expiación por los pecados, ¿verdad?, que cometía la gente, sacrificaban un animal para que el animal muriera en lugar de ellos, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación. No hay expiación de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, si alguien pecaba, entonces moría una víctima en lugar de él. Y cuando lo llevaban para el sacrificio, debía de imponer las manos sobre el animal, sobre la cabeza del animal. Éxodo 29:10, vamos a leer al 11. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Oiga bien, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ve? Luego de que le imponía las manos al animal, entonces era sacrificado. Vamos a leer en Levítico 4 más ejemplos de esto. Levítico 4:1. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peca involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mire, igual, si un sacerdote pecaba, debía de presentar un becerro como sacrificio por su pecado. Recordemos que estamos hablando del antiguo pacto, donde la gente recibía perdón por sus pecados a través de la sangre de un animal. Ya en el nuevo pacto es a través de la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. Ya no necesitamos estar sacrificando animales, porque la sangre de Jesús es infinitamente más preciosa que la sangre de los animales. Y la sangre de Jesucristo sí hace verdadera expiación. Dice el versículo 13, vamos a leer del 13 al 16. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, oiga bien, si ha sido toda la congregación que ha errado involuntariamente, o sea, cometieron un pecado quizás sin saberlo, aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. Y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Lo llevarán delante del tabernáculo de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Luego el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de reunión. Y hacían el ritual ¿verdad? Que no lo vamos a leer por falta de tiempo. Dice el verso 20: haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Luego dice el verso 22, si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es un sacrificio de expiación. El sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego quemará toda su grasa sobre el altar como la grasa del sacrificio de paz. Así hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. Y así usted puede seguir leyendo del verso 27 en adelante, el 35, y usted va a ver que
es lo mismo. No importaba quién pecara, si sabía que había pecado o no sabía que había pecado, debía de ofrecer el sacrificio y así recibir el perdón de los pecados, que la víctima muriera en lugar de él. Entonces, si repasamos, en el Antiguo Testamento la imposición de manos se utilizaba para bendecir y consagrar a los primogénitos, ¿verdad?, para Dios, también para conferir autoridad espiritual, para consagrar a los levitas para trabajar en la casa del Señor, también para declarar públicamente la culpabilidad del blasfemo, y en el caso de los animales lo usaban sobre la cabeza del animal también, para que el animal muriera derramando su sangre en lugar del pecador, para hacer expiación por los pecados de las personas. Esas eran las situaciones en las que en el Antiguo Testamento vemos que se utilizaba la imposición de manos. Ahora vamos a ver la imposición de manos en el Nuevo Testamento, para qué era usada. Y esto nos interesa bastante porque es cuando ya lo vemos más en la iglesia, y hoy en día en las iglesias se está usando la imposición de manos, y ni la misma gente que impone manos, a veces ni siquiera ellos saben por qué imponen manos o para qué es la imposición de manos. En primer lugar, vemos que la imposición de manos en el Nuevo Testamento se utilizó para sanar enfermos. Si vamos a Marcos capítulo 6, verso 5. Aquí nos relata cuando Jesucristo fue a su ciudad, Nazaret. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesucristo utilizó la imposición de manos para sanar enfermos. Leemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea que la imposición de manos para sanidad de un enfermo no solamente fue algo que lo practicara Jesucristo, no solo Jesucristo lo hizo, sus discípulos también lo hacían, y todo aquel que era un hijo de Dios lo hacía. Vemos acá, para que Saulo recibiera la vista, recibiera sanidad, porque había quedado ciego. Entonces fue enviado por Dios este siervo, Ananías, para que impusiera las manos sobre Saulo y orara por él para que recibiera sanidad. Leemos el verso 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Alabado sea el Señor. Si vamos al capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 8, aquí se nos relata algo que sucedió cuando Pablo era llevado a Roma y naufragaron y quedaron en una isla llamada Malta. Dice el verso 8, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Le impuso las manos. También el apóstol Pablo hacía uso de la imposición de manos para orar por enfermos. Capítulo 16 de Marcos, verso 18. Vamos a leer del 17. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la doctrina, ¿verdad?, de imponer manos sobre los enfermos es bíblica. Amén. Es correcto que cuando una persona está enferma, venga un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, que ande en santidad y le imponga manos. Si usted observa, siempre son siervos de Dios, ministros de Dios. Usted no le puede decir a un inconverso, venga e impóngame manos porque estoy enfermo, venga, ore por mí, porque el inconverso no tiene el Espíritu Santo morando en su vida, el inconverso no tiene la fe para orar y que el Señor haga un milagro, no tiene la fe. Además de ello, el inconverso es una persona que espiritualmente está sucio, está contaminado, ¿verdad?, por el pecado. No puede ministrar sanidad. Tampoco puede usted pedirle a un católico que es idólatra, que adora dioses de palo, de yeso, varios dioses, porque no solo adoran a María, sino que adoran cualquier cantidad de santos. No puede usted pedirle a alguien que es idólatra que le imponga manos, aunque lo acostumbran ellos ahora. Usted va a mirar los católicos carismáticos, como son una copia, una mala copia de lo que somos los pentecostales, están imponiendo manos sobre los enfermos, pero no sucede nada, porque el Espíritu Santo no obra a través de ellos. Sí funciona cuando los cristianos oramos por un enfermo y oramos con fe. Amén. No se oye ese amén. Gloria al Señor. También era utilizada la imposición de manos en el Nuevo Testamento para consagrar y nombrar a alguien en el ministerio. Busquemos el libro de los Hechos, capítulo 6. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire que para nombrar diáconos se utiliza lo que es la imposición de las manos también. Yo creo que eso nos está haciendo falta en las iglesias evangélicas, ¿verdad? Hacerlo como un acto público, ¿verdad? Como enfrente de los demás hermanos, como un testimonio, pues, de que esta persona está siendo nombrada en el cargo y con la imposición de manos orar por él, ¿ya? Sí reconozco yo de que no estamos haciendo eso, hay que empezarlo a hacer con mayor frecuencia en las iglesias, ¿ya? La imposición de manos para nombrar a un diácono, como sucedió acá. Pero si usted observa, son personas de buen testimonio, no escogían ellos así, ¿verdad?, de dedo. Tenía que ser una persona que hubiera demostrado tener un buen testimonio y una persona llena del Espíritu Santo de Dios para ser nombrado en el cargo.